Psicología del deporte. ¿Realmente cómo está relacionada la psicología con el deporte? ¿Realmente trabajar con un psicólogo va a beneficiar a un deportista, a un entrenador, a un padre de familia o a un equipo? Bueno, es lo que vamos a ver en este video y los beneficios de trabajar con un psicólogo del deporte. Para empezar tenemos que decir que tanto el cuerpo y la mente forman parte de un deportista, de un entrenador, de un juez, de un padre de familia. Por lo tanto, así como es importante entrenar el cuerpo, también es importante entrenar a la mente. Y aquí es donde empezamos con el primero de los beneficios, que es el de alcanzar un estado mental idóneo. ¿Qué quiere decir esto? Que así como se dijo ahorita, que para trabajar el cuerpo se necesita hacer ejercicio, se necesita entrar en competencia, se necesita hacer fuerza, se necesita trabajar la resistencia y demás. También tenemos que trabajar nuestra cognición, nuestra memoria, nuestras emociones, para que éstas nos ayuden a mejorar nuestro rendimiento, ya sea como deportistas, para que al entrenador le ayuden a gestionar mejor sus emociones, para tolerar la frustración, a los jueces para no dejarse llevar por su entorno, y a los padres de familia para conocer el ambiente de sus hijos, porque el deporte es importante para un niño, por ejemplo, y que se le puede y no se le puede exigir a un niño en etapa infantil, en etapa juvenil, en nivel amateur o ya en alto rendimiento. Esto es muy importante conocerlo y por eso el primer beneficio es este. De aquí nos pasamos a los reforzadores. ¿Pero a qué nos referimos con reforzadores? ¿Reforzadores de qué? Estos se utilizan en momentos muy puntuales y nos ayudarán a reforzar el autoestima de nuestros deportistas. Por ejemplo, si tenemos deportistas muy disciplinados tácticamente, físicamente, que son puntuales, que cumplen con sus obligaciones, reforzar estas actitudes con algún reconocimiento vendrá muy bien, ya que esto se perpetuará en el tiempo y en el espacio. Y en el caso contrario, que tengamos deportistas que son impuntuales o que no tienen la disposición suficiente para trabajar, podemos crear alguna estrategia para generar algún cambio mediante igualmente reforzadores. Y aquí empezar a mejorar esta situación, siempre tomando en cuenta las necesidades y los intereses de nuestro deportista. No podemos obligar en psicología a alguien a practicar algún deporte o a dedicarse a algo que no le gusta. El trabajo del psicólogo del deporte, así como el de la psicología en general, está basado en objetivos. Los objetivos tienen que ser muy puntuales, muy claros. Estos tienen que tener como características el ser realistas, alcanzables. Se deben de poder medir, deben de estar determinados en un tiempo y deben de ser alcanzables. Y también tenemos que darnos cuenta de qué tipo de deportista estamos trabajando. No es lo mismo trabajar con un deportista a nivel recreativo que con uno de alto rendimiento. Sus necesidades y sus objetivos serán totalmente distintos, y trabajarlos de la misma manera va a ser totalmente inadecuado, así como a un niño no se le puede exigir cosas que no están de acuerdo a su etapa de desarrollo, porque a nivel infantil, a nivel juvenil, en algún momento hablaré de un video de las etapas en el deporte, se manejan ciertas situaciones como que los niños aprendan a mejorar su motricidad, la lateralidad, aprendan en el trabajo en conjunto, los valores que se generan dentro de ese ambiente deportivo, de la institución dentro de la que están. Eso es muy importante tomarlo en cuenta. Entonces los objetivos son la piedra angular de todo esto. Otro de los beneficios muy importantes es la cohesión grupal. Todos los seres humanos estamos marcados genéticamente para relacionarnos, para trabajar en grupo. Es la forma de sobrevivir en la naturaleza. Sin embargo, en el deporte, si queremos triunfar, tenemos que trabajar en equipo. Ya sea que tengamos un equipo de fútbol, de voleibol, de básquetbol y entre los integrantes se pueda llevar una comunicación adecuada, un respeto, unos objetivos bien delimitados para todos. También hay que darnos cuenta que hay jerarquías, que el entrenador es el que marca la pauta del equipo.
Y aunque hablemos de deportes a nivel individual como sería el boxeo, los clavadistas, la natación, tenemos que darnos cuenta que también se trabaja con un equipo, ya sea deportista entrenador, nutriólogo, psicólogo, etcétera. Entonces, cada quien tiene que tener muy bien definido su rol y qué es lo que debe de hacer. Tenemos que darnos cuenta también que la interacción humana genera caos, muchas veces genera conflicto, porque no siempre todos vamos a estar de acuerdo en lo que pensamos, no siempre vamos a estar de acuerdo con el de al lado. Entonces, tenemos que tener estrategias o generar estrategias en psicología para que estos desacuerdos acaben de la mejor manera y lleven a mejorar la relación del grupo, lejos de empezar a minar todas esas relaciones. De aquí seguimos con las autoinstrucciones. ¿Pero a qué nos referimos con autoinstrucciones? Bueno, en el deporte se utilizan para generar destreza, para eliminar malos hábitos, para iniciarnos en la acción o mantener un esfuerzo. El deportista se dice a sí mismo alguna palabra clave o alguna frase corta clave en la que él pueda reconocer que está trabajando y que debe de seguir trabajando, que debe de mantener cierta actitud o cierto esfuerzo, así como debe de mantener su atención en un tiempo determinado muy importante en situaciones extremas en las que hay que mantener o la atención o el esfuerzo a flote. Esto es muy importante. Esto de las autoinstrucciones sirve para mejorar la autoestima, la atención y en general el rendimiento del deportista. Uno de los puntos que es muy importante trabajar en psicología es la imaginería. ¿Pero a qué nos referimos con imaginería? La imaginería será ir repasando algún movimiento o alguna situación que se nos complica y de ahí irla mejorando, llevar el trabajo mental al cuerpo físico. Muchas veces trabajar la imaginería, trabajar un movimiento en nuestra mente, va a impactar en el movimiento ya llevado al plano físico. Por ejemplo, si un futbolista realiza un trabajo de imaginería en cómo dar un pase correctamente con la técnica adecuada, al practicar esto en su mente, esto generará que las neuronas a nivel cerebral se organicen de tal manera que ese movimiento se pueda dar en el plano físico. Así, en el entrenamiento y en el campo de juego, el futbolista podrá dar ese pase de mejor manera. Con esto quiero decir que sí se potencia el rendimiento deportivo a partir del entrenamiento mental. Hay que decir que hay que manejarlo de manera adecuada, con una buena estrategia, saber definir claramente qué es lo que queremos mejorar a través de la imaginería. Otro beneficio muy importante es el de mejorar el control del estrés. El deporte engendra estrés. Cuando hablamos de trabajo físico, se lleva al cuerpo a niveles de estrés muy importantes. Entonces el deportista debe de darse cuenta que esto es parte de su vida. Si se quiere dedicar al deporte, va a tener que aprender a gestionar el estrés. Asimismo, como plantearse metas lo suficientemente desafiantes, pero a la vez realistas, para que sí, van a generar un estrés. Cualquier meta, cualquier situación que nos implique un esfuerzo, que nos implique cierto incertidumbre, nos va a generar una situación de estrés. Sin embargo, aquí es importante trabajar esto, porque no es lo mismo decirle a un deportista, oye, tú tienes que ganar una carrera el día de mañana, a decirle, oye, mejora tu tiempo. O oye, si hoy corriste 3 kilómetros, en una semana o en un mes puedes correr 4. Es muy distinto eso. Entonces sí hay que ser muy realistas y saber con quién estamos trabajando. Y nos seguimos con la atención. Las técnicas atencionales nos va a ayudar a generar un mejor control de las emociones. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con arqueros, ellos tienen que centrar su atención en su cuerpo, en el arco y en la diana. No hay más. Ellos no se pueden fijar si están gritando, si alguien los está abucheando o si un perro está ladrando. Asimismo, como el futbolista no se puede estar fijando qué le dicen desde la grada, quién lo insulta, quién lo agrede o quién lo felicita. Simplemente él debe de tener atención en lo que le grita a su entrenador, en lo que le indica, en cómo está parado él en el campo, sus compañeros cómo están trabajando,
Y eso es importante, trabajar la atención de los deportistas. Aquí eliminamos todo el ruido alrededor que pueda haber en la práctica y centrarnos solamente en lo que es importante. Aquí se puede generar un buen control de emociones. Y para finalizar podemos hablar de que el psicólogo del deporte puede ser muy útil en la rehabilitación de las lesiones, dando estrategias al deportista para que él vaya poco a poco recuperándose más de una lesión que puede ser grave. El psicólogo puede ayudar a mantener motivado al deportista en lo que se recupera de su lesión, ayudándole a darse cuenta que las lesiones son parte inherente de los deportes y que ya estar trabajando en su lesión, en estar atendiendo su recuperación, es parte de seguir entrenando, es parte de lo que debe de hacer. Espero haber sido claro en este tema, espero haber ayudado un poquito a entender cómo trabaja la psicología dentro del deporte y espero que este video sea de ayuda para comprender mejor toda esta hermosa ciencia. Recuerden que la verdad solo es una y nosotros solo podemos interpretar un cachito de ella. Y como diría Sócrates, la verdadera sabiduría está en reconocer nuestra ignorancia y a partir de reconocerla podemos empezar a aprender y a adquirir conocimiento y a mejorar como personas. Muchas gracias por su atención y que tengan un bonito día.